¿Qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo está? Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Hoy es jueves, hermano, de enseñanza de la palabra de Dios. Mire, ya terminamos el curso, hermano, acerca de los dones espirituales, ¿lo recuerda? Lo terminamos la semana pasada, fueron 16 estudios acerca de los dones espirituales. Y yo le invito, hermano, hermana, que los busque, véanlos, ¿verdad? Qué importante conocer acerca de los dones espirituales, hermano, ya que como iglesia estamos llamados a funcionar en estos para edificar a la misma. Amén. Fueron 16 estudios, 16 temas, ¿verdad? Que se estuvieron compartiendo cada jueves, hermano, aquí en las redes sociales. Amén. Así que bueno, pues yo le invito a que usted tenga esa iniciativa, vaya, búsquelos así, ¿verdad? En el canal de la iglesia, ya sea en Facebook o en YouTube, ¿verdad? ICAX, Casa de Reconciliación. Y busque los temas de los jueves. Se llamó Jueves de Dones. Y bueno, pues ahí va a encontrar usted el don respectivo de los cuales estuvieron hablando. Amén. Bueno, pues el día de hoy, fíjese bien, no vamos a hablar acerca de los dones espirituales. El día de hoy vamos a hablar acerca de las palabras del Maestro. Amén, ya que el día lunes no alcanzamos a hacer la transmisión. El día de hoy, hermano, bueno, pues vamos a aprovechar para compartir de la palabra de Dios sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A esta serie que temporalmente también está teniendo lugar, hermano, en este mes de marzo, ¿verdad? Más específicamente los lunes del mes de marzo, por motivo, bueno, pues de estar aplicando exámenes a los alumnos del Instituto Bíblico. Que por cierto, alumnos, hermanos, hermanas, estudien, échenle ganas, amén. Bien, hermano, pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a recibir una enseñanza preciosa de su palabra, ¿verdad? Y yo le invito a que esté atento, ¿verdad? Y aunque esta, hermano, fíjese bien, pudiera llegar a ser, ¿verdad? En un punto tal vez de confrontación, de ponernos delante de Dios, ¿verdad? Ahora sí que como las cosas deben de ser, hermano, que aún de esto saquemos lo más importante, lo más valioso que es, hermano, el consejo de Dios, que es, hermano, eso que Dios quiere en su voluntad para nosotros. Amén. Así que yo le pido, ¿verdad? Que con base a este tema que vamos a estudiar el día de hoy, dejemos que Dios haga su obra en nuestras vidas. Y mire, tal vez ni tanto así como yo se lo comento, ¿verdad? Pero vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que hable a nuestras vidas. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a Él que nos guíe, hermano, en este momento a través del conocimiento de su palabra hacia toda verdad. Amén. Bueno, pues invite a los suyos y que estemos todos reunidos, todos juntos y vamos a comenzar. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche, Señor, por este día jueves, Señor, 18 de marzo del 2021, por esta oportunidad que nos das, esta bendición de poder predicar, compartir de tu palabra, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que ya están reunidos. Te pido que si alguno falta, Señor, llegue a tiempo. Padre, se apresure, mi Dios, para que podamos todos recibir la enseñanza, la predicación de tu palabra, Cordero de Dios. Te amamos, Señor. Te decimos que tú eres lo más importante para nosotros en nuestras vidas, mi Señor, y nos rendimos a ti. Gracias, gracias por tu Espíritu. Espíritu Santo, guíanos al conocimiento de la Escritura hacia toda verdad. Recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias te damos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, hermano, pues abra su Biblia conmigo. Amén. Y vaya conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 14. Amén. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 14, y al versículo número 25 y hasta el 33. Amén. Lucas 14, del 25 al 33. Bien, conforme vaya llegando ahí, ¿verdad? Usted va a encontrar el título que dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Amén. Lo que cuesta seguir a Jesús. Y bueno, hermano, pues vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Mire, tan solo si meditamos en el título, uno se da cuenta, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿por qué Jesús nos habla acerca de lo que nos cuesta o nos iba a costar seguirle a Él? Mire, mucha gente hoy en día tiene un concepto equivocado acerca del Evangelio, ¿verdad? Creen que el Evangelio se ajusta a sus vidas, que el Evangelio se debe de amoldar a sus propios apetitos, a sus propios estilos de vida.
Pero es completamente lo contrario, hermano. El Evangelio de Cristo no es algo que se deba de adaptar a mí, sino que yo debo de ser quien me ajuste, quien me adapte, quien me amolde al Evangelio. Amén. Es por ello, hermano, que cuando entendemos la palabra de Dios bajo el contexto adecuado, debemos también comprender el hecho de lo que Cristo nos pide al momento de que nosotros le sigamos a Él. Y esto, hermano, fíjese, esto tiene que hablar a nuestra vida tan solo con el puro título sobre el hecho, hermano, de que ser un discípulo de Cristo es algo que muchas de las veces va a poner a prueba, hermano, nuestra vida, nuestra fe, nuestra entrega a Él. Amén. Pero ¿sabe algo? El resultado que se obtiene de esto es, hermano, algo precioso. ¿Por qué? Porque el resultado, hermano, que tiene que ver, con aquello que purifica nuestra vida, que fortalece nuestra fe, que nos hace crecer, que nos hace mantener firmes en Él, hermano, pues nos lleva a un conocimiento más grande de Él, nos lleva a una concepción del Evangelio más grande, más hermosa, más poderosa en nuestra vida. Y es cuando realmente como creyentes podemos decir que le conocemos a Él, que le amamos a Él. ¿Sabe, hermano? Cristo se tomó el tiempo para mencionar pasajes como estos, ¿sí? Él habló, hermano, de acerca, fíjese bien, del costo que como creyentes, como sus discípulos, mejor dicho, tendríamos que pagar por causa de seguirle a Él. Hermano, y esto no nos debe de extrañar, ¿verdad? En ningún momento usted malinterprete ni la palabra, ni mucho menos lo que estamos diciendo. No estamos hablando de hacer obras para salvación, sino que estamos hablando, fíjese bien, de una conducta cristiana que precisamente hable de que somos cristianos. ¿Me explico? Lo más lógico, hermano, de una persona que se hace llamar cristiana es, hermano, que se comporte y que viva como Cristo. Y eso es realmente, hermano, lo que nos cuesta hacer. Eso es realmente lo que nos cuesta seguir a Cristo. Me estoy explicando. No hablamos en ningún momento, hermano, de hacer algo, fíjese bien, para obtener una salvación. La palabra de Dios nos enseña que la salvación la podemos obtener por gracia. Es un regalo inmerecido. Es algo que solamente aceptamos reconociendo a Jesús, ¿verdad?, quien tomó nuestro lugar en la cruz y reconociéndolo a Él como el Hijo de Dios, como el Cristo en nuestra vida. Amén. No es por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, ¿verdad?, sino que es por medio de la fe. Y este es un regalo de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, también de lo que Cristo se refiere en este pasaje y en algunos otros, es, hermano, es un conocimiento, es una madurez, es una disciplina en nuestra vida para estar cada vez más cerca de Él. Pero ¿qué le parece si lo vamos leyendo y vamos dejando que la misma palabra sea la que nos vaya explicando todo, hermano, lo que Cristo espera de nosotros? Amén. Lucas 14, versículos del 25 al 33. Léalo conmigo, sígalo ahí ahí en su hogar, sígalo con su voz audible. Dice así la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Por principio de cuentas, fíjese bien, notamos desde el primer versículo, que es el 25,
la descripción, hermano, que Lucas nos hace en relación a quienes estaban siguiendo a Jesús. Dice que grandes multitudes iban con él, ¿sí? Las multitudes, hermano, generalmente buscaban a Jesús, fíjese bien, por las cosas que Jesús hacía entre ellos. Muchas de las veces les dio de comer, generalmente, hermano, los sanaba, los libertaba de sus enfermedades, de sus opresiones. Cristo siempre, fíjese bien, se dio el tiempo de poder enseñar incluso la palabra de Dios con las multitudes. Sin embargo, hermano, era inevitable, escuche esto, que una de las características, hermano, que nos llama la atención acerca de las multitudes que seguían a Jesús, era el hecho de que muchos de ellos que formaban las multitudes no seguían a Jesús por un deseo genuino de convertirse en sus discípulos, sino que le seguían por la conveniencia de lo que le mencioné hace un momento, por la conveniencia de lo que podían obtener de él. Y mire, hay aquí un contexto, hermano, muy importante que debemos de entender. Cuando dice, hermano, que grandes multitudes iban con él, quiere decir, hermano, que Cristo llevaba, fíjese bien, un rumbo. Cristo se dirigía a un lugar y a ese lugar las multitudes lo seguían. Algunos, mire, vamos a suponer que algunos hermanos sí lo seguían de corazón. Algunos hermanos sí estaban dispuestos, ¿verdad?, a soportar cualquier prueba, cualquier situación que viniera sobre ellos con tal de seguir a Jesús. Pero muchos otros no. Muchos, hermano, seguían a Jesús por las razones equivocadas. ¿Y sabe algo? Cristo, hermano, con esto que le comenté de el destino al que se dirigía, mire, no era, hermano, un destino grato. Cristo no se dirigía a un lugar, hermano, al que a la gente le fuera a agradar. ¿Sabe a dónde se dirigía Jesús? Jesús, hermano, se dirigía a Jerusalén. Entonces, hermano, cuando la gente escuchó, fíjese bien, que Cristo se dirigía a Jerusalén, podían pensar en algo. ¿Saben qué? En que Cristo, cuando llegara una vez a Jerusalén, pues él, hermano, fíjese bien, sería autoproclamado, fíjese bien, como el rey. O sea, la gente pensaría que Jesús se dirigía a ese lugar como para reclamar el trono de todo este pueblo, hermano, que son los judíos, y que para ellos que le seguían, pues significaría algo, hermano, muy, muy importante estar con él cuando esto sucediera. Es decir, las multitudes estaban pensando en la conveniencia de cuando Cristo, hermano, llegara a ser el rey en la mismísima capital, ¿verdad?, de este pueblo, hermano, de esta nación, hermano, tan grande que son los judíos. Fíjese cómo la gente, hermano, muchas de las veces pone su mira, hermano, en las cosas, como dice Pablo, ¿verdad?, en las cosas de aquí de la tierra. No pone su mira, hermano, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas eternas. La gente es feliz, hermano, cuando tiene en su mano un pedazo de pan. La gente es feliz cuando tiene en sus manos, hermano, dinero. Cuando tiene, hermano, cerca de sí lo que necesita para vivir. Pero muy pocas veces, hermano, pensamos en lo eterno, pensamos en lo que está más allá de las cosas, hermano, que nos rodean en esta vida. Y esa es la característica, hermano, de la gente, hermano, que seguía a Jesús, de las multitudes que seguían a Jesús, y más cuando sabían que Él se dirigía a Jerusalén. Pero yo quiero decirle algo muy importante. Con base al contexto que estamos explicando, ¿sabe con qué propósito iba Jesús a Jerusalén? Jesús, hermano, iba a su muerte. ¿Me escuchó bien? Jesús iba a morir en Jerusalén. Y él sabía, hermano, que al dirigirse hacia allá, fíjese bien, cada paso que él daba hacia Jerusalén, cada día que transcurría marchando, caminando en ese destino hasta llegar a esta ciudad, él sabía que se acercaba cada vez más y más a su muerte. La gente, hermano, no lo entendería, sino que esto representaría, hermano, también una prueba para todos ellos. Y creo, hermano, que la evidencia está en lo que conocemos de lo que sucedió cuando Cristo, hermano, ya estaba en este lugar, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, dice que lo recibió con palmas,
lo recibió, hermano, declarando, lo recibió, hermanos, como a un rey. Cristo entró, hermanos, montado, ¿verdad?, sobre un pollino a esta ciudad. Pero lejos, escuche, de que él reclamara un reino terrenal, él sabía que para poder llegar al reino del Padre, para poderse presentar con el Padre, era primero necesario que él pasara por la cruz. Así que, hermano, escuche esto, no es fácil en la vida de una persona cuando cada día que transcurre sabe que se dirige a un destino, hermano, que va a ser algo que va a poner a prueba su misma vida. Ese era Jesús, hermano. Jesús, él sabía a dónde se dirigía y escuche, lejos de huir de lo que él sabía que tenía que hacer, Jesucristo nos muestra que fue un hombre valiente. Jesucristo nos muestra, hermano, que él se disciplinó para poder llegar hasta la muerte y muerte de cruz, como está escrito. Amén. ¿Qué persona, hermano, se prepara cada día para enfrentar algo que sabe que es desagradable en su vida? Solamente una persona que tiene valor. Amén. Bueno, hermano, quiero decirle que la gente, la multitud que le seguía, fíjese, todo esto nos muestra el interés que buscaban en Jesús, la conveniencia que esperaban de Él. Nos muestra, hermano, el que querían estar con Él para verse favorecidos cuando Él fuera proclamado el Rey en la ciudad de Jerusalén. Cuando Él sabía lo que realmente le esperaba en esta ciudad, que era la muerte. Y yo me pregunto, hermano, hermana, si la gente, fíjese bien, supiera lo que le esperaba a Jesús, igual usted cree que le seguirían. Porque no iba a ser algo fácil, hermano, lo que Cristo iba a enfrentar. E iba, fíjese bien, a involucrar a todos los que estuvieran cerca de él. ¿Recuerda lo que pasó con los apóstoles? Como todos, hermano, prácticamente abandonaron a Jesús. Que incluso Pedro, hermano, le dice, ¿verdad?, que él estaba dispuesto hasta morir por él. Pero cuando vino ese momento de prueba, cuando vienen a arrestar a Jesús, hermano, Pedro mismo, fíjese bien, lo abandonó. Pedro mismo lo negó, hermano, en 3 ocasiones. ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho la gente, hermano, si hubiera sabido hacia dónde iba Jesús y lo que iba a implicar para aquellos que estuvieran cerca de él? Seguramente las multitudes ya no lo hubieran seguido, hermano. Eso es algo que nos debe de hacer pensar a nosotros. Meditando en el contexto, hermano, de lo que estamos explicando, nos debe de hacer pensar a nosotros, hermano, también en lo mismo. Cuando Cristo habla de lo que cuesta seguirle a Él, nos tiene que hacer pensar a nosotros en lo que estamos dispuestos a entregarle, a renunciar aún en nuestras vidas para poder permanecer con Él. Amén. Fíjese bien, Cristo, hermano, sabía que era necesario para todos aquellos que le siguieran a Él, que renunciaran a su misma vida. Es decir, es lo que Cristo nos menciona, hermano, al final en el versículo 33, ¿verdad? Donde dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? El costo de seguir a Jesús, hermano, es demasiado alto. Pero solamente aquellos, fíjese bien, que estamos dispuestos a permanecer con Él porque le amamos, vamos a dar cualquier costo, cualquier pago que sea necesario en nuestras vidas con tal de permanecer con Él. Y yo le pregunto, ¿usted será también parte de esas personas que estén dispuestos a renunciar a todo lo que poseen con tal de ganar y de tener a Cristo en su vida? ¿Sabe? Un hombre como el apóstol Pablo, hermano, declara que él tenía todo, hermano, por basura para ganar a Cristo. Un hombre, hermano, que nos da el ejemplo, fíjese bien, de lo que es renunciar a todo lo que poseemos. De no tenerlo, fíjese bien, por más valioso que Cristo en nuestra vida. De dejarlo, hermano, en un segundo, tercer término, hermano, en nuestra vida, para que solamente el primer lugar en nosotros lo ocupe el Señor.
¿Sabe de esto? Estuvimos hablando varios domingos también, no hace mucho, ¿verdad? Cuando hablábamos de la obediencia, cuando hablábamos, hermano, de la iglesia de poder, cuando hablábamos de la iglesia en batalla, hermano, cómo el orden de prioridades en nuestra vida en ocasiones está invertido, en ocasiones está mal, sino que el orden de nuestra vida, de las prioridades de nuestra vida, en primer lugar debe de estar el Señor. Y todo lo demás, fíjese bien, cuando amamos a Dios, todo lo demás, hermano, encuentra un cauce lógico y natural que llega, fíjese bien, a un buen fin en cada uno de nosotros. Cristo, hermano, nos invita a lo siguiente. Escuchen, el siguiente versículo, que es el 26, ahí donde empezamos, dice, hermano, bueno, dice en el 25 que las grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y en el 26 vemos lo que les dijo. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Creo, hermano, que Cristo nos pone en aprietos, ¿no lo cree? ¿Por qué? Por el hecho, hermano, de lo que Él dice. Dice, quien no aborrece, ¿verdad? Y comienza la lista, fíjese, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también, fíjese bien, a su propia vida. Entonces Jesús dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Nos pone Cristo en aprietos, hermano, porque dígame sí o no. Lo que Cristo menciona encaja perfectamente en la esfera de lo que es la familia. Y dígame sí o no, es la familia lo que en ocasiones consideramos más valioso para nosotros. Es obvio que un papá, que una mamá va a considerar a sus hijos como lo más valioso, a su esposo, a su esposa como lo más valioso. ¿Sí? Un hijo va a considerar a sus papás también como lo más valioso para sí. Hermano, Cristo nos pone en aprietos porque Cristo nos lleva al círculo más cercano de nuestra vida. Y si para alguien, ¿verdad?, no fuera el caso de que su familia fueran los más amados, fueran los más cercanos, mire, es lo mismo. Tal vez alguna amistad, tal vez algún otro familiar, no tan cercano, sino un familiar, ¿verdad? Un poco a lo mejor más lejano, por así llamarlo, una amistad o alguna otra persona, fíjese bien, llega a ser lo más importante para nosotros. Bueno, quiero decirle que para el caso es lo mismo. Si Cristo pone de ejemplo, fíjese bien, el círculo o la esfera más cercana a nosotros, Él nos está dando a entender que lo que está más cerca de nosotros es o son los que pueden impedir, fíjese bien, que nosotros sigamos a Cristo. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está eso? Mire, quiero explicárselo, hermano, rápidamente. La palabra que tenemos escrita ahí como aborrece, ¿verdad? El verbo aborrecer es una palabra, hermanos, que en el original significa, fíjese, mucha atención, significa amar menos. Amén. O sea, si nosotros entendemos la palabra aborrecer como odiar, fíjese bien, es incorrecto. La palabra aborrecer en el original significa amar menos. ¿Qué quiere decir entonces Cristo? Mire, léalo con el significado que le estoy dando. Verso 26. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre, a su mujer, hijos e hijos, hermanas y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Me está siguiendo? Lo que Cristo nos está dando a entender es que lo que nosotros consideramos más valioso en nuestra vida, eso nos puede, fíjese bien, impedir y convertirse en el mayor problema en nuestra vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando querramos obedecer a Dios, el amor que le tenemos a aquellos a quienes amamos, pueden producir en nosotros que antes de que obedezcamos a Dios, obedezcamos a aquellos a quienes nosotros amamos, ¿sí? Porque queremos estar bien con ellos, porque queremos quedar bien con ellos. Y aun cuando Dios, fíjese bien, nos esté dando un mandamiento, nos esté dando una palabra, nos esté pidiendo algo en nuestra vida, para mí va a ser más importante el quedar bien con mis semejantes, bien con mi familia, bien con mis amistades, antes
que con Dios. Entonces, fíjese bien, voy a hacer de la palabra de Dios algo que en momentos obedezco y en momentos no. No lo voy a hacer de una forma absoluta, no lo voy a hacer de una forma total en mi vida, sino que lo que me convenga lo obedezco y lo que no me convenga, lo que me pida que yo abandone una amistad, que yo deje una relación o que yo le entregue algo a Cristo, que algo me gusta, no voy a estar dispuesto a obedecerlo. Y entonces mi vida cristiana, fíjese bien, no va a ser aquella, hermano, como Cristo la describe, como el de un discípulo, sino que me voy a convertir tan solo en un seguidor. Esa es la principal diferencia, escuche, entre un discípulo y un seguidor, en que el discípulo está dispuesto a amar menos, ¿sí?, todo lo que le rodea y a todos los que le rodean para amar más y en primer lugar a Dios. Y el seguidor, fíjese bien, el seguidor ama a Dios cuando le conviene, cuando quiere, ¿sí? Y en ocasiones sí y en ocasiones no, según la conveniencia de lo que Cristo le esté pidiendo en su vida. Esa es, hermano, la principal diferencia entre un discípulo y un seguidor. Amén. Ahora, fíjese, hermano, que claramente, hermano, Cristo, fíjese bien, tuvo que decirle a las multitudes esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque las multitudes tenían un concepto distinto de lo que Cristo iba a ir a hacer a Jerusalén. Se lo vuelvo a repetir. Las multitudes podían pensar que Cristo iba a reclamar el trono de Jerusalén y que quienes estuvieran cerca de él se iban a ver beneficiados. Hermano, Cristo tuvo que darles esta palabra, fíjese bien, para que la gente que les seguía no estuviera con su mira en que iban a tener la gloria como él, cuando él, hermano, llegando a Jerusalén, tomara el trono de esta. Sino que Cristo, hermano, fíjese bien, les estaba diciendo que al seguirlo a él, tenían que sacrificar lo más valioso que hubiera en sus vidas. Entonces creo que claramente, fíjese bien, claramente cuando Cristo les da esta palabra, las multitudes comenzaron a alejarse de él. ¿No lo cree? Porque recuerda aquel joven rico, aquel príncipe, ¿verdad? Que cuando Cristo le dice, ok, bueno, está bien, cumples con los mandamientos, cumples con la ley, ok, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo aquel príncipe, hermano, cuando escuchó eso? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, porque amaba más, fíjese bien, lo que tenía antes que a Dios. Entonces lo mismo, hermano, pasaría con estas multitudes. Cuando Cristo les dice, miren, yo no les prometo la gloria, ¿sí? Cuando Cristo les dice, lo único que les puedo prometer es que tienen que sacrificar lo más valioso que tienen en su vida para seguirme. Hermano, es lógico que muchas personas, escuche, muchas, no todas, muchas personas abandonarían a Jesús. Y yo quiero, hermano, hacerle una pregunta. ¿Usted qué decisión tomaría? Sea honesto, sea honesta. ¿Usted qué haría? Cristo no le está prometiendo, fíjese bien, la gloria. Cristo no le está prometiendo que le va a ir bien. Cristo no le está prometiendo que sus problemas se van a acabar. Cristo no le está prometiendo, hermano, ningún tipo de prosperidad. Lo que Cristo le está prometiendo, fíjese bien, es que para seguirle a Él, usted tiene que sacrificar lo más valioso que usted considera en su vida. ¿Qué haría? Aún así, ¿le seguiría a Él o lo abandonaría a Él? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Sabe? Esto es algo que nos confronta, como hace un momento, hermano, yo se lo decía al principio, ¿verdad? Es algo, hermano, que nos confronta porque la idea que hoy se tiene del cristianismo está muy equivocada. A mucha gente se le dice, fíjese bien, cuando se le predica de Cristo, se le dice que sus problemas se van a acabar. Se le dice que la vida va a ser color de rosa o color azul, según, ¿verdad? Se le dice que va a prosperar. Se le dice que Cristo le ama, ¿verdad? Tal y como es, y que aunque no cambie, Cristo le sigue amando, ¿verdad? Que puede seguir pecando, al cabo Cristo le ama. Y hoy en día hay conceptos, mire,
tan distorsionados de lo que es el verdadero evangelio, de lo que es el verdadero cristianismo, que la gente, hermano, cuando entra a él bajo esas falsas promesas, esas falsas enseñanzas, hermano, se decepciona del cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque empieza a experimentar precisamente de lo que Cristo le habló, de lo que Cristo le dijo a las multitudes, ¿sí? De que el que no amara menos todo lo que tiene, o a todos a quien tiene, y ponerle en primer lugar a él, y estar dispuesto a permanecer con él, por encima de todos y de todo lo demás, entonces cuando la gente, fíjese bien, no recibe lo que le habían prometido falsamente, se decepciona del evangelio. Se da cuenta, hermano, de que es por eso lo importante de entender que la predicación del evangelio, hermano, se debe de hacer desde un ámbito correcto. Es hermoso, hermano, recibir el amor de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo. Es hermoso, hermano, ser salvo. Pero lo que sigue después de allí, una vez que creemos en Él, lo que sigue después de allí en nuestra vida cristiana es el proceso de convertirnos en sus discípulos. Y un discípulo, fíjese bien, se disciplina. ¿Principalmente para qué? Para poner a todos los demás y a todo lo demás en un segundo lugar y dejar en un primer lugar a Cristo, cueste lo que cueste. El seguidor no. El seguidor, ¿verdad?, pone a Cristo en el primer lugar cuando le conviene y luego lo quita y pone el dinero, pone la fama, pone su familia, pone sus amistades, pone sus gustos, ¿verdad? Quitando a Cristo del primer lugar, pone todo eso también cuando le conviene. Es por eso, hermano, que hoy en día, mire, dentro del cristianismo hay pocos discípulos, pero muchos seguidores, ¿sí? Tal vez, hermano, podríamos hablar de otras diferencias y note cómo en el pasaje que estamos estudiando del 25 al 33, Cristo menciona la palabra discípulos varias veces, repetidas ocasiones. Mire, otra diferencia entre un seguidor y un discípulo es que el discípulo, ¿verdad? Como ya lo vimos, bueno, al sacrificar lo que más ama, fíjese, no abandona a Cristo por nada, ¿sí? O sea, si el discípulo está dispuesto a poner en un segundo lugar a su padre, a su madre, o sea, lo más valioso y a los más valiosos que tengan su vida, quiere decir que está dispuesto, fíjese bien, a no abandonar a Cristo por nada. Y el seguidor, hermano, fíjese, el seguidor quiere recompensas, el seguidor quiere la gloria, ¿verdad? El seguidor quiere ser reconocido, ¿verdad? Y fíjese, cuando no obtiene eso, ¿sabe qué hace el seguidor? Abandona a Jesús, se aleja de Cristo. Esto nos tiene que hacer pensar, hermano, también en el hecho siguiente. Dese cuenta cuántas veces en nuestra vida cristiana abandonamos al Señor. Mire, cuando no nos responden del trabajo, ¿verdad? Cuando no hay respuesta en una petición que le hemos traído al Señor ya bastante tiempo. Cuando algo no sale como nosotros lo queremos o cuando nosotros se lo habíamos pedido de alguna forma al Señor que sucediera así en nuestra vida y no salió así. Mire, es muy fácil desanimarnos, ¿verdad? Y andar así como haciendo capricho, ¿verdad? De que, ay, es que Dios no me contestó, ay, es que Dios no me ama, ay, es que Dios, ¿por qué? Hermano, ¿qué quiere ser? ¿Un seguidor o un discípulo? El discípulo, hermano, no abandona a Cristo por nada. Le vaya mal, le vaya bien, le contesten o no, tenga respuesta o no, las cosas salgan como las pide o no, jamás abandona al Señor. Y el seguidor se desanima. ¿Por qué? Porque tiene su mira en las recompensas, en la gloria. Tiene su mira, fíjese bien, en obtener lo que quiere y cuando no, abandona al Señor. ¿Sabe? Es sorprendente cómo el cristianismo hoy en día es tan frágil, hermano. Y escúcheme, déjele explico a qué me refiero con eso. Me refiero por frágil, hermano, a que no hemos madurado, a que no hemos echado raíces. En que a veces, aun cuando, fíjese, tiempo ha pasado y aun cuando en ese tiempo hemos servido a Dios, y ese servicio a Dios nos debe de dar madurez, nos debe de dar consistencia, resistencia espiritual. Mire, apenas viene un problema, apenas sucede algo, hermano, desagradable en nuestra vida,
y nos apartamos de Él, nos desanimamos, entramos en conflictos, nos peleamos, dudamos de Dios, renegamos, hermano, en contra de Él. A eso me refiero por frágil. En otras palabras, cuando debiéramos de ser discípulos, nos seguimos comportando como seguidores. Y eso no debe de ser. No, hermano, Cristo merece discípulos, que seamos sus discípulos. ¿Puede alguien decir amén? Gloria a Dios. Fíjese, en el verso 27 dice Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo primero que Cristo nos pide para ser su discípulo, ya lo vimos, es aborrecer, que significa amar menos. A quien o a quienes o a lo que consideremos más importante en nuestra vida. Personas o cosas. Cristo nos pide, ponlo en un segundo lugar. Y entonces, yo estando en primer lugar, dice Él, serás mi discípulo. Y ahora, número 2, para ser su discípulo, Cristo nos dice que debemos llevar su cruz. ¿Sí? Fíjese, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa, hermano, la cruz? Mire, le voy a mostrar dos cosas que significa una cruz. La cruz, hermano, significa sufrimiento. La cruz era un instrumento de sufrimiento. ¿Sí? Entonces Cristo dice, y el que no lleva su sufrimiento y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La otra cosa, hermano, que significa la cruz, fíjese bien, así como era un instrumento de sufrimiento, ese instrumento de sufrimiento era también un instrumento de muerte. Póngame atención, es decir, quien era crucificado en una cruz, no crea, hermano, que lo colgaban un ratito y luego lo bajaban. Ya sufriste un ratito, ya bájate, hay que bajarlo. No, hermano. Quien subía a una cruz, quien era crucificado en una cruz, ahí lo dejaban, hermano, hasta que moría. ¿Me explico? Entonces, entienda lo que Cristo está diciendo. Fíjese bien, Cristo es como si nos dijeran estas palabras, nuevamente el 27. Y el que no lleva su sufrimiento hasta morir a Él, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo llevó su cruz, hermano, una cruz pesada, una cruz en la cual, fíjese bien, los pecados de todo el mundo, hermano, fueron clavados en ella. Cristo sufrió, hermano, como no nos imaginamos, y Él lo hizo por amor a nosotros. Él no se bajó de la cruz, Él llegó a la muerte en la cruz. Fue obediente, hermano, hasta morir en la cruz. Y sabe una cosa, ese tipo de obediencia nos hace falta a nosotros. ¿Cuál? La obediencia que esté por encima de nuestro sufrimiento. Mire, ¿verdad? A veces empezamos a sufrir poquito y ya renegamos de Dios y le abandonamos a Él. No. Que el obedecer a Dios, fíjese bien, para mí y para usted en nuestra vida, esté por encima del sufrimiento que podamos experimentar. Y suframos poco o suframos mucho, que nuestra obediencia a Dios no se vea comprometida, que nuestra obediencia a Dios se mantenga firme hasta el último momento de ser necesario. Sabe, hermano, que el llevar su cruz, fíjese bien, implica disciplina. Implica, hermano, que en la vida cristiana nos tenemos que disciplinar para que, soportando el dolor, el sufrimiento, las adversidades por seguir a Cristo, estemos dispuestos a obedecerle a Él por encima de todo eso. Esa es la segunda característica de un discípulo. El que el discípulo sabe lidiar con el sufrimiento de su vida con la obediencia. Y el seguidor no. El seguidor, a las primeras que empieza a sufrir, avienta la cruz y dice, mejor no, esto está muy difícil. Le pregunto nuevamente, ¿qué quiere ser? ¿Un discípulo o un seguidor? ¿Se da cuenta cómo Cristo nos menciona las diferencias entre uno y otro? Y ahora, hermano, fíjese bien, en el verso 28, Cristo, hermano, sabe que somos personas inteligentes y nos pone dos ejemplos. Fíjese bien, el primero es el de una torre, ¿verdad? Sabe que las torres eran edificadas en los campos
para que desde arriba de la torre un centinela, un vigilante pudiera cuidar la era, pudiera cuidar el campo de los merodeadores, de los asaltantes, de los ladrones, cuidar a las personas que trabajaban en la tierra. Con ese propósito, hermano, fíjese bien, Cristo nos pone el ejemplo de la torre y dice en el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Fíjese cómo Cristo, hermano, como se lo dije, considera, hermano, que aquellos que le sigamos debamos de ser personas inteligentes. Entonces Él nos dice, a ver, haz cuentas, ¿qué quieres ser? Ya te mostré, fíjese, es como si Cristo nos estuviera diciendo, ya te mostré dos características que yo espero de ti, para que no seas un seguidor, sino un discípulo. Número uno, que debes de amar menos, es decir, aborrecer. Aborrecer es amar menos, ya lo vimos. Y número dos, que tienes que obedecer por encima de tu sufrimiento, o sea, llevar tu cruz. Entonces, piensa en esas dos cosas, nos dice Cristo. Piensa en esas dos cosas si estás dispuesto realmente a seguirme, a permanecer conmigo. Entonces Cristo nos pone el ejemplo. Mira, ¿quién al querer edificar una torre, primero no calcula lo que le va a costar? Y así ve si tiene lo que necesita para poderla terminar. Porque dice en el versículo, ¿verdad? En el 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? Yo quiero decirle algo, hermano, con base en lo que estamos explicando. Escuche esto. El discípulo hace quedar bien al Señor, pero el seguidor hace quedarlo mal a Él, al grado que con el testimonio de un seguidor produce que otros se burlen de Dios. ¿Me está escuchando? Usted quiere hacer quedar bien a Dios. Usted quiere que Cristo, fíjese bien, sea respetado por los que tiene a su alrededor. Entonces conviértase en un discípulo. Porque si usted, fíjese bien, quiere seguir siendo un seguidor y en ratos a usted lo ven que obedece y en ratos no, y que en ratos usted muy cristianito, ¿verdad? Y en ratos bien carnal, usted está produciendo, fíjese bien, burla hacia Dios. No solamente se burlan de usted, sino que se burlan también de Dios. Mira, dicen, no pudo terminar la verdad como esta. A usted le dicen, mira, y eso que se hace decir que es cristiano, y eso que va los domingos a la iglesia, y eso que va a la oración, y eso que participa ahí donde se reúnen los cristianos. Cuando somos seguidores, hacemos vituperar el nombre del Señor. Pero cuando usted es discípulo, no hombre, usted tapa bocas y usted levanta en alto el nombre del Señor. Amén. Es por eso que Cristo nos pone este ejemplo, hermano, un ejemplo precioso. Y el segundo, hermano, también es igual de hermoso. Mire, en el verso 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra con otro rey, dice, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Nos pone el ejemplo de dos reyes. Uno tiene 10,000 y el otro viene contra él con 20,000. Entonces dice, el que tiene 10,000, ¿por qué no se toma el tiempo para pensar que con esa cantidad de hombres no le puede hacer frente al que viene con el doble de él? Hermano, en la vida cristiana, fíjese bien, quiero decirle que sucede lo siguiente. En la vida cristiana hay pruebas. Las pruebas tienen como propósito hacer crecer nuestra fe. En la vida cristiana no todo es color de rosa. En la vida cristiana hay momentos agradables, hay momentos hermosos, pero también hay momentos feos, hay momentos de prueba, de aflicción, de adversidad. Pero todo eso, hermano, en Cristo, escuche, en Cristo tiene como propósito hacernos mejores cristianos, que nuestra fe crezca, nos identifica como hijos de Dios,
nos ayuda para bien. Él no nos da más de lo que podamos resistir. Y sobre todo, escuche esto, que cuando estamos en medio de la prueba, de la aflicción, ahí está Cristo con nosotros. Es la garantía que tenemos, que Cristo jamás deja a un discípulo de Él solo en el campo de batalla. Nunca lo deja tirado, nunca lo deja atrás. Cristo estará con aquel que ha determinado obedecerle por encima del sufrimiento. Cristo estará con aquel que ha determinado amar menos a todo y a todos los que considere más importantes, poniendo a Cristo en primer lugar. Cristo jamás abandona a nadie que ha determinado estar con Él, seguirle a Él. Así que, hermano, es más hermoso eso, ¿no lo cree? El seguidor, hermano, mire, vive de emociones, vive de fantasías. El seguidor alaba a Dios cuando le va bien, y cuando le va mal anda refunfuñando, anda quejándose, anda maldiciendo, anda rebelándose en contra de Dios. ¿Qué quiere ser? Amén. Miren, la vida cristiana, hermano, hay pruebas, hay dolor, pero Cristo está ahí. Cristo no nos abandona. Cristo no nos deja solos. Amén. Y aquí pone el ejemplo Cristo, ¿verdad? De dos reyes. Fíjese, 10,000 y 20,000, el doble. Hermano, hermana, si en sí la vida es difícil, la vida cristiana es doblemente difícil. ¿Me escuchó? Si en sí, hermano, las cosas que pasan en la vida no las entendemos, en Cristo es doble. Pero nos alcanza para entender que aún en medio de todo eso, Cristo nos ama y no nos deja. Amén. Qué importante es entenderlo. Fíjese, y en el verso 32 dice, y si no puede hacerle frente, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Sí? ¿Sabe a qué se refiere Jesús? A que cuando calculamos que no la vamos a hacer en la vida cristiana, mire, es mejor no jugar con el evangelio y no hacer quedar mal al Señor. Y una de dos, o lo abandonamos por completo o nos afirmamos para seguirlo a Él pese a cualquier cosa. Pero lo que Cristo nos da a entender es que a medias tintas lo único que hacemos es hacerlo quedar mal a Él y hacer burla de la fe cristiana, del cristianismo. Y mire, que esto no sea pretexto para muchos que son sentiditos, ¿verdad? Que dicen, ay, entonces me voy a alejar. Ya el pastor me está diciendo que yo no juegue. Mire, hay gente, hermano, que toma las cosas de veras, híjole, uno ya no sabe ni cómo. En lugar de que lo tomen para bien, ahí andan con sus sentimientos y sus caprichitos, ¿verdad? Y hasta se enojan, hermano, con los pastores, con sus líderes, con sus servidores, ¿verdad? Es Cristo quien nos está hablando. Dice, si no le puedes hacer frente, si no la vas a hacer contra el que viene contra ti con 20,000, envíale una embajada y haz términos de paz. Ríndete, es lo que Cristo le estaba diciendo, ríndete con aquel antes de que te arrase y te destruya. Hermano, Cristo, fíjese bien, en lo que Pedro habla, en lo que el apóstol también habla, hermano, Cristo es una roca. Y así como esa roca puede ser de cimiento para la vida cristiana, asimismo esa roca puede ser, fíjese bien, de destrucción para aquellos, hermano, que no quieren obedecer a Dios. Así como es el fundamento para aquellos que obedecen y aman a Dios, se convierte en un fundamento sólido para su vida. Mire, Cristo también es la roca en la cual muchos se hacen pedazos. Muchos, hermanos, cuando chocan con la roca que es Cristo, se hacen pedazos. ¿Sabe qué significa eso? Que el conocimiento que tenemos de Dios, hermano, es muy importante, nos da responsabilidad. Y la responsabilidad nos indica dos cosas. Una, seguirlo a Él pese a cualquier cosa, o bien abandonarlo. ¿Por qué? Porque si no, voy a estar fluctuando, voy a estar chocando contra la roca
Y en lugar de que yo vea la bendición, voy a estar viendo puro sufrimiento, y aquello me va a llevar a una dureza, a una amargura y a una rebeldía en contra de Dios, que lo voy a maldecir a Él, que me voy a poner en contra de Él. Hermano, y dígame, ¿eso es bueno? Claro que no. Y la gente que nos oye hablar o comportarnos así, dígame, ¿es algo bueno para esa gente? Claro que no. Se da cuenta del por qué Cristo es tan claro, del por qué Cristo, hermano, es tan tajante. Y Él dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que hacer esto. Si no, entonces no te metas. Es una palabra dura, hermano. Es una palabra que cuesta. Pero la única manera de seguir a Cristo es cuando nos entregamos por completo a Él, sin ninguna reserva. Si nos guardamos algo que amemos más que Cristo, aquello nos va a poner en conflicto, o aquella persona nos va a poner en conflicto con Cristo. Y vamos a dar un mal testimonio, le vamos a hacer quedar mal a Él, y no vamos a dar nosotros el testimonio correcto, y vamos a hacer que otros, fíjese bien, ni crean en Cristo, y ni mucho menos hablen bien del cristianismo. Hermano, hermana, esto de lo que estamos hablando es algo fuerte, es algo duro. Es algo que frecuentemente en nuestras vidas, fíjese bien, representa el hecho de las decisiones que tomamos. No podemos, fíjese bien, combinar el amor que en nuestra vida debe de haber a Cristo con el amor que le tenemos a todo o a todos los demás. Nuestro amor debe de ser para Cristo, punto. Y todo lo demás debe de ser secundario. Si usted ama más a sus hijos antes que a Cristo, mire, usted no los va a llevar a Cristo. Usted los va a proteger de Cristo. Cuando Cristo los quiera disciplinar, cuando Cristo quiera tratar con ellos, cuando Cristo quiera hacer una obra con ellos, usted va a meter las manos y no va a dejar que sea Cristo quien los enderece, quien trate con ellos, quien hable, quien haga su obra en ellos, porque usted los ama más y usted está dispuesta o dispuesto a dar la vida por ellos. ¿Por qué no estar dispuestos a dar la vida por el Señor? Sabiendo que si le amamos a Él, mire, Él no le va a hacer daño a sus hijos, no le va a hacer daño a su esposo, no le va a hacer daño a su negocio. Al contrario, cuando Cristo está en primer lugar en la vida de una persona, Cristo pone orden, Cristo trae su bendición, Cristo trae salvación y vida eterna. Cristo, hermano, viene a nuestras vidas y comienza, hermano, a poner orden a estas. Y aun cuando muchas de las veces se escuche, aun cuando muchas de las veces en la misma familia se cumple aquel pasaje donde Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino espada, he venido a poner en contra al Padre con el Hijo, ¿verdad? Y las relaciones familiares por causa del Evangelio en contra. Fíjese bien, representa el que muchas de las veces es la familia la que nos estorba, o los más cercanos los que nos estorban para que podamos ser discípulos de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si usted ha determinado ser un discípulo de Cristo, escuche esto, se va a cumplir esa porción donde Cristo no viene a traer paz, sino espada, división. Usted tiene que determinar amar a Dios más, a Cristo más, por encima de su misma familia. Pero es algo que solamente usted determina. Yo determino. Es algo que solamente queda, fíjese bien, a nuestra decisión. Cristo la deja a nuestra decisión. Y cuando yo siento, ¿verdad?, que papá, que mamá se enojan porque voy a la iglesia, es ahí donde se cumple ese pasaje que le dije. Y es ahí donde yo voy a ver si me mantengo amando a Cristo más, aún por encima del desagrado de mi familia o de los que están cerca de mí. ¿Sabe que hay gente, hermano, que cuando le amamos nos pone condiciones? Quiero decirle que Cristo no nos pone condiciones. Estas no son condiciones. Cristo nos hace ver el costo de seguirlo a Él, pero no son condiciones. Y sabe que a nuestro alrededor tenemos gente que sí nos condiciona. Si tú vas a la iglesia cristiana, ya no te voy a dar dinero. Si tú quieres
buscar de Cristo, olvídate de mí. Ya no existo para ti. Ah, hermano, ¿y cómo hemos escuchado eso? En las familias, en las parejas, en los matrimonios, en las casas, en las amistades. Fíjese bien, jovencitas, ¿verdad? Cristianas que abandonan a Cristo por ir, hermano, por un mundano, por un no creyente. ¿Por qué? Porque está tan guapote, ¿verdad? Que prefieren abandonar a Cristo y tener a ese fulano que les dice que o Cristo o él. ¿Y sabe cuántas jovencitas, sabe cuántos jovencitos abandonaron su fe cristiana por estar con una muchacha, por estar con un hombre? Ese no son, fíjese bien, esas no son características de un discípulo. Cristo nos pone, ¿verdad?, en la posición de decir, a ver, ¿le vas a entrar? Porque si le entras, implica todo esto. Si no estás seguro de tener eso en tu vida, cuidado, lo único que vas a hacer es lastimarte a ti mismo y hacer quedar mal a Dios. ¿Sí? Hermano, y quiero terminar con esto, mire. Quiero concluir, hermano, hermana, con esto. Dice en el siguiente versículo, en el 33, que es el último, lo siguiente, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces se mencionó la palabra discípulo en este pasaje? A ver, cuéntelas. ¿Cuántas veces? Hermano, Cristo no nos condiciona. Cristo no le pone condiciones a su amor. No, hermano. Sino que Cristo nos habla de lo que implica amarle a Él. Es distinto. Alguien que te condiciona no te ama, te manipula. Alguien que te ama te dice lo que va a costar. ¿Sí? Y Cristo, hermano, dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es la última característica que Cristo, hermano, pone como diferencia entre un discípulo y un seguidor. ¿Cuál es? En la que el discípulo, fíjese bien, está dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo. Y el seguidor no. El seguidor sigue amando las cosas de esta vida, las cosas de este mundo. Como aquel príncipe, ¿verdad?, que ya le mencioné. Amaba tanto su dinero, amaba tanto su riqueza, sus posesiones, que no las pudo dejar y prefirió a esas en lugar que a Cristo. ¿Sí? Un rasgo, hermano, que vemos aquí del discípulo es que está dispuesto a renunciar a todo lo que posee para estar con Cristo. Mire, tenemos que calcular el costo, hermano, sabiendo, fíjese bien, que en la iglesia hay muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. Y también el cristiano, escuche esto, tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Jesús. Que la decisión que tomemos por Cristo no sea emocional. Amén. Que la decisión que tomemos por Cristo no sea pasajera, no sea de un momento, sino que sea efectivamente para toda la vida. ¿En qué parte de la vida cristiana se encuentra? ¿Se siente atorado? ¿Se siente en un hoyo? ¿Se siente en un bache? ¿Se siente que no puede brincar la barda? ¿Se siente que está dentro de una caja? ¿Se siente que está en una oscuridad? ¿Se siente que está en un desierto? ¿Se siente que no encuentra la salida? Gloria a Dios. Excelente, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque eso le indica que va por buen camino. Dele la vuelta, brinque la barda, no vea el obstáculo primero, salga de la caja, haga del desierto un oasis, haga de su soledad, hermano, fíjese bien, un gozo, haga de su enfermedad un agradecimiento a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo, hermano, tiene la capacidad en su fe de convertir lo malo en algo bueno. Y entonces todo lo demás se ve pequeño al lado de su maestro, al lado de Jesucristo. Amén. Hermano, qué importante tema, ¿no lo cree? Mire, hermano, Cristo, se lo vuelvo a decir, no nos deja solos ante las exigencias de la vida cristiana. No nos deja solos.
Si usted se siente en esa caja, en ese cuarto encerrado, en esa oscuridad, si usted se siente en ese desierto, allí está Cristo con usted. Solamente pídale ayuda, socorro. Pídale que le extienda su mano, que lo levante. Pídale, hermano, que su poder se manifieste en esa situación que está viviendo, sea física, moral, espiritual, sea económica, sea financiera, sea de cualquier índole. Pídale, porque ahí está Él con usted. Ahí está Él con nosotros, hermano. Es la ventaja. El seguidor, hermano, cae en el bache y allí no está Cristo. Pero el discípulo, cuando enfrenta la prueba, cuando cae en el bache, allí está Cristo con él. Es una gran ventaja, es la gran ventaja, hermano, que tenemos, que Él no nos deja solos ante las exigencias de la vida cristiana. Amén. Ese es nuestro Señor. Y yo le invito en este momento, hermano, a que medite en toda esta enseñanza. Y lejos de que usted se desanime y diga, no, pues ya no le voy a seguir, ¿verdad? Porque ya el pastor dijo, no. Es Cristo quien nos está hablando. Pero en ningún momento Cristo le está rechazando. Entiéndalo bien. En ningún momento Cristo lo está corriendo ni lo está rechazando. Él le dice, piensa en el costo que implica el seguirme. Es lo que Él nos está diciendo. Así que no saquemos conjeturas caprichosas ni volubles, ¿verdad? Ni nos adelantemos diciendo o haciendo cosas arrebatadas que Cristo no nos está diciendo. Calculemos el costo. Sigamos adelante. Seamos responsables y verdaderamente convirtámonos en discípulos del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Quiero pedirle a las personas que nos ven por primera vez y que desean recibir a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, a que hagan esta oración después de mí, diciendo, Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas el dueño, el Rey de mi vida. Hoy acepto tu sacrificio a mi favor, porque creo que moriste dando tu sangre y dando tu cuerpo por mí, que moriste por mis pecados, de los cuales hoy me arrepiento y te pido perdón por todos ellos. Quiero cambiar y ya no vivir para mi vida, para mi pecado. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Y hoy reconozco que eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo de Dios. Y hoy te invito a mi corazón para que seas el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Y a ti te rindo toda mi vida, Señor. Dame de tu espíritu que me fortalezca. Dame de tu espíritu que me capacite para vivir la vida cristiana. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Hoy soy tu hijo o tu hija. Tú eres mi Rey y eres mi Señor. Te doy las gracias en tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Felicidades si usted oró conmigo, ¿verdad? Dios le bendiga. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermano, hermana, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Ahora le invitamos a que se congregue, busque un lugar en donde pueda recibir la palabra. Las puertas con nosotros están abiertas y si no, puede buscar una iglesia, ¿verdad? En donde usted reciba un seguimiento, una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios para su vida cristiana ahora. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hermanas, a todos los demás, fíjese bien. ¿Qué nos queda? Nos queda seguir adelante, no echarnos para atrás. Recuerda la enseñanza que dimos la última vez, la antepenúltima vez, donde hablábamos acerca, hermano, de los que querían seguir a Jesús. En eso se quedaron, ¿verdad? En que querían, pero no lo hicieron, ¿sí? Y al final Cristo decía que nadie que pone sus manos sobre el arado y mira para atrás, dice, es digno de mí. Si pone las manos en el arado y voltea para atrás, ¿qué pasa? Se va chueco, ¿verdad? Se desvía de la vida que debe de llevar. Así que, hermano, yo le invito a usted, ¿verdad? Que ya conocemos del Señor, a que permanezcamos, nos fortalezcamos y sigamos adelante con Cristo. Que no lo abandonemos.
que realmente seamos discípulos del Señor. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza y asimismo para terminar esta transmisión. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos conmigo. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Realmente queremos rendirte nuestra vida y decirte, Señor, no queremos abandonarte por nada. No queremos cambiarte por nada. Y si algo en mi vida ha ocupado el primer lugar, hoy lo quito y nuevamente te pongo a ti, Señor, en el primer lugar de mi vida. Señor, quiero ser un discípulo tuyo y no un seguidor. Fortaléceme para lograrlo, para demostrarlo en mi vida cristiana. Y así, que todos a mi alrededor te alaben, porque van a conocer al Dios a quien yo me he acercado. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Señor, no sé en qué lugar, en qué parte nos reciban, nos vean por medio de estas plataformas de redes sociales. Pero bendice, Señor, en tu nombre a cada persona, desde los niños hasta los adultos que nos estén viendo, y que tu gracia y tu misericordia, Señor, se hagan presentes en sus hogares, sobre todo en sus vidas. Bendíceles, mi Señor, les bendigo, Señor, en tu nombre, Cordero de Dios. Señor, queremos, Padre, verdaderamente ser discípulos tuyos, levantar tu nombre en alto. Y aún tengamos que pasar por pruebas que demanden nuestra propia vida, te pedimos que nuestra fe no falte y que estemos dispuestos a hacerlo. Estamos viviendo tiempos inciertos, tiempos difíciles, en los que aparentemente todo se está controlando, todo está volviendo a su lugar, a la normalidad. Pero tal vez después de esta supuesta paz, pueda, Señor, levantarse algo más feroz en contra de los cristianos. Prepáranos para lo que venga, Señor. Prepáranos. Gracias pues te damos en esta noche por esta enseñanza. Alabamos y bendecimos tu nombre. Líbranos del mal. Que tu gracia y misericordia nos acompañen siempre y que la comunión con tu Espíritu esté siempre presente en nuestras vidas. Te damos a ti la honra y la gloria, mi Señor, por todo lo que tú haces. En tu nombre, amén. Bien, hermanos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Quiero mandar rápidamente saludos a Villedalgo, Jalisco, a la familia Lagunas, hermana Lucrecia, hermano Nergel, ¿cómo están? La familia, esperemos que todos estén bien, les amamos, ¿verdad? Y oramos todos los días también por ustedes. Aquí en San Ignacio, Aguascalientes, a toda la iglesia, hermanos, sigamos adelante, confiemos en Dios y a pesar de las pruebas, que nuestra marcha sea hacia adelante. Amén. Amada iglesia de San Ignacio, ánimo. Dios los bendiga a todos. Asimismo en el Estado de México, a mis sobrinos, al hermano Eduardo, ¿verdad? A la familia de la hermana Esther, al hermano Williams, a la hermana Sony Castro. Que el Señor los bendiga a todos. Les amamos y estamos orando por cada uno de ustedes también, por sus familias. Amén. Por el hermano Humberto Hernández en Celaya, Guanajuato. ¿Verdad? Es Humberto, yo le estaba diciendo a Arturo, es Humberto, hermano Humberto, que el Señor le bendiga, no le conocemos, pero oramos por usted y por todo lo que le rodea, aún su familia principalmente, amén. En Nuevo Vallarta, el hermano Abel y Caro, ¿verdad? En Oaxaca, la hermana Tere y César, en Coatepec, Veracruz, al hermano Luis Antonio y Alejandra, que el Señor los bendiga, les amamos y vámonos para adelante, amén. Asimismo, fíjese bien, en Hermosillo, Sonora, el hermano Santiago Acuña, pastor, hermano, que el Señor te bendiga, fortalecidos en el Señor, marchemos juntos hacia adelante. En lo que te podamos apoyar, hermano, estamos para servirte. Asimismo, en Austin, ¿verdad? A Blanca y Enrique, en California, a Julia y Alfredo, a Marta y Ariel, que Dios los bendiga, también estamos para servirles y sigamos adelante, amén. En Canadá, al hermano Peter Bailey, a Neri Thomas, que el Señor los bendiga y los fortalezca y sigan cuidando de la obra de Dios, de la obra del Señor. Amén. Y también estamos para servirles en lo que necesiten. Amén. En Europa, ¿verdad? Allá en Medio Oriente, en Navarra, España, ¿verdad? También en esta parte de Europa, al hermano Juan Pedro, que el Señor lo bendiga.
y ánimo, hermano Juan Pedro. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué gozo, hermanos, en Medio Oriente, el hermano Isaac, que Dios lo bendiga, hermano, y échele ganas allá en Israel, ¿verdad? Le amamos, no le conocemos, pero le amamos en el amor del Señor. Y mire, tal vez se me pueda estar pasando un lugar, en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador, en Guayaquil, la hermana Sony Bravo y el hermano Mariano Bravo. Hermanos, que el Señor los fortalezca y los llene de denuedo para que sigan adelante con la obra de Dios. Amén. La obra de Dios no se puede frenar, no se puede callar. Y que el Señor los guarde y el Señor envía a su ángel para libertarlos. Cuentan con nosotros, díganos cómo les podemos ayudar. Si hay algo más que podamos hacer aparte de la oración, díganos cómo les podemos ayudar. Amén, les amamos. Y por conducto de ellos, en Bogotá, Colombia, el hermano Jorge Ordóñez, ¿verdad? En esa prisión, en esa cárcel donde la palabra de Dios está llegando en Bogotá, Colombia. Que el Señor los bendiga y si nos están escuchando, les amamos, Cristo les ama, el Señor está con ustedes y Él hace las cosas nuevas porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Hermano Jorge, bendiciones y qué gozo que el Señor lo esté usando para que la palabra de Dios llegue al interior de una prisión como es esa. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Hermanos, pues gocémonos, sigamos adelante con la obra de Dios. Hoy es jueves, mañana viernes no hay transmisión, nos vemos el sábado en la noche de oración. Y quiero decirle algo, mire, el viernes 26, ¿verdad? De este mes, va a haber una transmisión especial para mujeres. Amén. En la iglesia siempre hemos tenido reuniones para mujeres y se hacen una vez al mes, es una reunión mensual. Bueno, se detuvieron un lapso de tiempo, no solamente por la pandemia, sino para organizar, ¿verdad? Y muchos detalles. Ahora se va a llevar a cabo, fíjese bien, en las redes sociales la transmisión de esta reunión de mujeres. Así que va a tener lugar el viernes 26 de marzo a las 7 de la tarde. Hermana, yo le pido, ¿verdad? Perdón, que comparta el link con otras hermanas. Amén. Que lleve la invitación. Oye, mira, va a haber una reunión de mujeres por YouTube o por Facebook, ¿verdad? Y que llegue el mensaje poderoso de la palabra para todas ustedes. Amén. Recuérdelo, invite a otras. Amén. El viernes 26 de marzo. Este viernes, ¿verdad? Que es de mañana en 2 semanas, ¿sí? De mañana en 15 días. Se los estaremos recordando, pero ya vaya desde ahorita haciendo las invitaciones. Amén. En la iglesia se van a repartir algunas invitaciones con el nombre del canal de la iglesia, información que estaremos poniendo también aquí en pantalla para que usted pueda invitar a otros. Amén. A otras, mejor dicho. Bien, pues gloria a Dios. Vamos a despedirnos ya, ¿verdad? Con la bendición como ya oramos. Que la paz de Cristo le acompañe, ¿verdad? Y que la gracia y la misericordia de Él sean con usted siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pase una excelente noche a cenar y saludos a todos los suyos. Cuenta con un servidor, ¿verdad? Y en todo, hermano, estamos para servirles. Amén. Bueno, pues pase una excelente noche. Nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Bendiciones.